Bueno, ¿empezamos o...? Bueno, buenas tardes ya, ¿no? Ahora ya son las 12, ya el segundo bloque. Vamos a ver la parte de atributos, según pone en el programa, atributos y contenidos de publicidad activa. Y bueno, ya después de la introducción de Joaquín, vamos ya, ya nos hemos puesto todos muy en contexto, ¿no? Del tema de transparencia, de todo lo que implica, de todas las, bueno, en fin, los atributos, de cómo tiene que estar la información. Y eso es un poco en lo que vamos a ahondar ahora, porque vamos a ver en este bloque lo que propone la ordenanza tipo de la FEM, porque, como comentaba Joaquín, ¿no? Al final tenemos una ley estatal básica, muy de mínimos, y lo que pasa muchas veces con las leyes estatales, ¿no? Que no están adaptadas a la realidad municipal, ¿no? Al terreno, digamos, al barro. Lo que comentaba Arantxa también al principio, ¿no? Que bueno, que en los ayuntamientos estamos en las trincheras un poco, ¿no? Estamos ahí un poco pues, peleando para que se publique la información y, bueno, sobre todo tenemos mucha información que va mucho más allá de lo que pone la ley de transparencia, ¿no? La ley básica. Vamos a ver un poco este bloque de atributos y de publicidad activa y, bueno, pues un poquito hacer un poco repaso de conceptos de lo que comentaba también Joaquín. Bueno, en la ordenanza tipo, como comentaba, según si hay legislación autonómica que sea obligatorio para entidades locales, habrá que ir a lo que diga la legislación autonómica y a partir de ahí, pues bueno, ver un poco qué contenidos serían interesantes también publicar por parte de las entidades locales, teniendo en cuenta las competencias municipales. Y, bueno, transparencia por defecto, ¿no? Al final, en caso de dudas, si no hay ningún límite de tema de protección de datos, como comentábamos en la primera parte, ni límites del artículo 14, etcétera, pues transparencia por defecto, se puede publicar. A partir de aquí un poco, pues bueno, lo que comenta la ordenanza tipo, cómo se estructura también a nivel de contenidos de publicidad activa, pone un poco, bueno, pues cómo publicar la información, ¿vale? No se trata solamente de tener un portal de transparencia en el que, pues, digamos que tengamos una serie de apartados y publiquemos documentos, etcétera, sino que hay que estructurar bien la información, bien los apartados, etcétera, etcétera. Donde publicar, la ordenanza tipo también lo propone y también lo propone la ley estatal, en el portal de transparencia. Y luego, bueno, en cuanto a organización de la publicidad, también comentaba Joaquín, el cómo estructurar, ¿no? A nivel organizativo, cómo podemos hacer que las obligaciones de publicidad activa se cumplan en los ayuntamientos, ¿no? Y para eso la ordenanza tipo recoge una herramienta muy interesante que es precisamente el catálogo de contenidos, que es donde se establece ya no solamente qué contenidos de publicidad activa hay que publicar, sino además quién es el órgano o, digamos, la unidad responsable, ¿no? Para poner un poco en evidencia quién está obligado, quién es responsable de actualizar los contenidos en el portal de transparencia. Y, bueno, y por último ya vamos a ver eso, contenidos a publicar, que es un poco lo que la ordenanza tipo propone, ya digo, muy aterrizado a la realidad local, ¿no? A las competencias, a lo que hacemos desde los ayuntamientos, ¿no? Y, bueno, pues a partir de ahí pues vamos a ver un poquito contenidos que, bueno, pues para ir un poco estructurando el tema. Ya lo ha comentado Joaquín, súper importante el tema de que los portales de transparencia digamos, estén revisados, se actualicen y muchas veces importante también poner la fecha de la última actualización, porque hay veces, no hay nada peor que irte a un portal de transparencia, ver una información publicada y no saber un poco a qué se corre, o sea, cuándo se ha actualizado, cuándo es la última fecha. Con lo cual, muy importante establecer esas fechas de actualización. También la ordenanza tipo, como comentaba, pues, establece una periodicidad trimestral, digamos, por defecto, que eso, por ejemplo, la ley estatal de transparencia no establece una periodicidad mínima, excepto para el tema de los contratos menores, ¿vale? Entonces, en los contratos menores sí que dice la ley estatal que se publica cada 3 meses como mínimo. Pues bueno, un poco la ordenanza tipo lo que ha recogido es precisamente que por defecto la información se actualice periódicamente y con esa periodicidad de cada 3 meses. Y luego, bueno, importante muchas veces, ¿no? Que tenemos portales de transparencia donde publicamos información, pero la mantenemos publicada muchísimo tiempo y realmente no sabemos, pues bueno, bueno, como comentaba antes, ¿no? La fecha de actualización y luego, sobre todo, la información que ya es histórica, la que ya no tiene relevancia de cara a la publicidad activa, ¿no? Es decir, es aquella información que, pues bueno, por ejemplo, imaginaos de corporaciones anteriores, ¿no? Tenemos información, por ejemplo, de concejales, lo que cobraban los concejales, su declaración de bienes, pero, por ejemplo, esa información relativa a corporaciones anteriores, pues ya no tiene mucho sentido muchas veces tenerla ahí como si fuera una información actualizada. Hay que
digamos, determinar muy bien o especificar qué información ya no tiene relevancia o es una información histórica, ¿vale? Pasa muchas veces que la información es relevante cuando es actual, ¿no? Como comentábamos. Y bueno, sí que la ordenanza tipo establece también un plazo de periodicidad mayor a la hora de publicar información, por ejemplo, cuando la propia normativa sectorial establece un plazo mayor, ¿no? Por ejemplo, el reglamento de bienes establece la publicidad, por ejemplo, del inventario de bienes. Esa periodicidad, por ejemplo, sería una periodicidad anual. Ahí, por ejemplo, una periodicidad trimestral, etcétera, etcétera, no tendría tanto sentido. Hay información que no se actualiza tan periódicamente, no es como otra información que es más en tiempo real o que se publica conforme se va, digamos, actualizando. Y bueno, pues eso sería un ejemplo, pero sería como una excepción, ¿no? Únicamente la información del inventario, pues cuando anualmente se revisa, pues se publica al año, pero bueno, en principio, ya digo, sobre todo la ordenanza tipo, la gran novedad es precisamente que establece esa obligación de publicar trimestralmente la información como mínimo, ¿no? Entonces ya te da una referencia, digamos, mucho más allá de lo que establece la ley estatal básica de transparencia. Y bueno, a partir de aquí un poquito, comentando también y repasando lo que comentaba Joaquín al principio, el tema de los atributos de la información, importante la claridad, ¿no? Muchas veces los portales de transparencia, pues bueno, usamos esa terminología muy técnica, que no se entiende. Y pues bueno, un poco de lo que se trataría es precisamente de hacer esa versión entendible de la información que publicamos, pero siendo correcta. Comentábamos en el almuerzo, por ejemplo, el tema del presupuesto, ¿no? Que decíamos, bueno, a ver, es que estaría muy bien que se estandarizara cómo publicar la información, ¿no? Tenemos pues, normativa, por ejemplo, en materia de presupuestos, donde nos dice cuál es la estructura presupuestaria, ¿no? Nos dice la clasificación económica, la orgánica, la funcional, etcétera, etcétera. Son términos que efectivamente nos dan garantía, nos dan seguridad de que realmente estamos publicando correctamente, pero cuando vas a publicar en el portal de transparencia nadie lo entiende. Entonces, está muy bien que la información sea la correcta, que sea rigurosa, que se ajuste a la normativa, pero habría que dar una versión también entendible, ¿no? De cara a la ciudadanía, que es cuando ya viene el tema, por ejemplo, de traducir pues todos esos términos muy técnicos en lo que la gente entiende, ¿no? Por ejemplo, en el del tema de la ejecución presupuestaria, pues por ejemplo, claro, tenemos esa clasificación que si lo traducimos a que la gente, ¿qué es lo que entiende en un presupuesto? Pues ¿qué se gasta, no? ¿Qué se gasta? Sería pues, la clasificación, a lo mejor, pues, programas, económica. ¿Quién lo gasta? Pues la unidad, el servicio que corresponda, ¿no? Pues, ¿y para qué se gasta, ¿no? Que es ya la finalidad, pues la clasificación por programas, etcétera, etcétera. Es decir, tener al final una especie de visor de la información o visualización de la información que sea mucho más clara que la propia normativa, ¿no? Siendo siempre rigurosos, es decir, cuando tenemos mucho miedo a veces de publicar y no ser rigurosos con la información o cómo traducir esos términos, ¿no? en lenguaje sencillo, en lenguaje ciudadano. Pero bueno, hay que hacer ese esfuerzo, es decir, porque al final la ciudadanía cuando pregunta, pues muchas veces eso quiere cosas o cuestiones muy básicas, ¿no? ¿Cuánto se ha gastado en el presupuesto en materia de subvenciones, en materia de obras, en materia de... Entonces, tener un poquito esa visión también y a lo mejor tener una versión estructurada o, digamos, ajustada a la ley, digamos, pero que tú eso lo puedas traducir después a lo mejor en un visor de información. Con lo cual tú, por ejemplo, tengas una versión descargable del presupuesto donde tú lo tienes estructurado tal y como se aprueba, pero en la página web, digamos, o en el portal de transparencia, tenerlo como, digamos, pues eso, con una versión mucho más entendible, más fácil. Sí, dime. Digo que yo voy a ir a la trinchera, que es Castilla y León. Eso lo puede hacer Diputación. Los ayuntamientos medianos, pequeños, lo único que tienen son aplicaciones o Gestiona o, en mi caso, Portal de Transparencia del Estado, el de la Diputación, que son muy básicos. Entonces, todo esto es muy bonito, pero es que no podemos hacerlo. No tenemos ni personal ni los aplicativos. Entonces, claro, lo vemos, pero lo vemos impotentes. O sea, ojalá pudiéramos hacer esta posibilidad de dar una información práctica, pero es imposible. Sí, a ver, ahí íbamos con el tema del principio, ¿no? Cuando encima tenemos que rendir cuentas al Tribunal de Cuentas, a la Sindicatura, tenemos un montón de obligaciones de por sí ya materiales, ¿no?
A ver, esto es un poco el reto. Al final, muchas veces, si no, nos verá por la vía de derecho de acceso. Cuando la gente no entiende lo que tenemos publicado, después irá por la vía de derecho de acceso y entonces tendremos que hacer ese esfuerzo de recopilar esa información, etcétera. Por ejemplo, yo en el caso del Ayuntamiento de Valencia, no tenemos, por ejemplo, ahora mismo la información estructurada de presupuesto por barrios. Por ejemplo, ¿no? Los gastos de inversión sería ideal, por ejemplo, tenerlo estructurado porque es una información que la gente demanda. Y al final, todo esto lo que tenemos que hacer es un poco que esto impulsa que también los programas informáticos se adapten también precisamente a esta realidad, porque al final la ciudadanía nos lo va a demandar. Entonces, claro, no podemos estar inadmitiendo, desestimando, decir, esta información no la tenemos, que muchas veces vamos al tema de la reelaboración de información, ¿no? Me piden información, yo no la tengo en mi base de datos estructurada así, con lo cual inadmito que al final es un límite claro en el acceso a la información y ya no te doy la información. Pues hombre, es decir, en esta causa, por ejemplo, de reelaboración es muy recurrente. Llegará un punto en el que todo esto debería empujar también a los sistemas de información. Nosotros, por ejemplo, si el sistema presupuestario contable lo tenemos estructurado por barrios, es que es una demanda. La gente quiere saber ya no solamente qué se gasta, dónde se gasta, cuáles son los programas, las partidas en general. Quiero saber en mi barrio qué se está invirtiendo en materia, pues lo que sea, ¿no? En obras, infraestructuras, etcétera. Es decir, te lo digo porque el tema de los medios, de falta de medios, pasa en las entidades locales pequeñas, efectivamente, porque son 2, 3 personas con muchas obligaciones, digamos, también a nivel de rendir cuentas, ¿no? De que al final pues, el secretario, interventor, está un poquito en todo, ¿no? Tiene que, pues bueno... Pero también en los ayuntamientos o en las organizaciones grandes es un gran problema también, porque muchas veces lo que se maneja es un volumen de información muy grande, con lo cual hay veces que nos han pedido, por ejemplo, datos, ya digo, por ejemplo, lo de la inversión por barrios, que no podíamos extraer realmente de los programas informáticos, porque no estaba preparado. Eso hay que meterlo en la base de datos y poner, por ejemplo, capítulo 6, las inversiones, cada barrio, estructura, es decir, y todo eso, por ejemplo, no lo teníamos. Entonces, ya te digo, es un tema muchas veces de entidades locales pequeñas con pocos recursos, pero las grandes, nuestro gran caballo de batalla es precisamente la organización, que a veces no sabemos eso, la información o qué servicio lo tiene. Es decir, que al final, pues, esto yo creo que un poco lo que tiene que hacer es un poco motivarnos, ¿no? A cambiar ciertas estructuras o ciertas, pues bueno, sí, en fin. Y bueno, pues a partir de ahí es un poco, sobre todo, tener esa visión un poco de cambio, ¿no? De que, por ejemplo, adaptemos también los programas informáticos a la publicidad activa, a la que la gente demanda, que los expedientes, por ejemplo, también estén preparados para que nos pidan un derecho a acceso, que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Tenemos el expediente, tramitamos, hay un expediente perfecto, pero no están ni los datos personales están metidos por todos los documentos, tenemos que ir viendo documento por documento qué es lo que podemos dar, qué es lo que no podemos dar. Entonces, claro, si todo eso ya nuestros sistemas lo tuviéramos preparado para, digamos, prepararnos para un potencial derecho a acceso, pues también facilitaría mucho la dinámica. Al final, es decir, estos son un poco aspiraciones, son tendencias, son obligaciones que nos tenemos que ir un poco a poco imponiendo, imponerlo a los programas informáticos, imponerlo también al personal, a la gente que tramita los expedientes, que muchas veces es verdad que es mucha labor de concienciación, ¿no? Es decir, que a nosotros nos pasa a veces que nos piden un derecho a acceso o un expediente y cuando vas al servicio tal te dicen, uff, madre mía, entonces tengo que anonimizar esto, tengo que quitar lo otro. Muchas veces nosotros al final nos encargamos de ir viendo un poco los documentos, estructurando bien para facilitar la información, por ejemplo, un expediente de contratación, es decir, pero claro, esto es una labor, es verdad, de concienciación al final de la organización. Al final todos tenemos que empujar un poco y, bueno, por un lado sí, cumplir el mínimo, publicar la información y decir, bueno, pues por lo menos tenerla publicada, pero a partir de ahí el siguiente paso, ya digo, que sea una información entendible, que la gente lo pueda consultar y sepa lo que está consultando, que esté estructurada. Es decir, que bueno, sí, está claro que la realidad pues muchas veces se nos impone, ¿no? Pero bueno, ya digo, al final es un poco que al final, pues eso, tratar de que todo esto vaya evolucionando, ¿no? Y bueno, a partir de aquí un poco lo que comentaba antes de los atributos de la información y que también comentaba Joaquín, ¿no? La fácil localización también de la información en el portal de transparencia, que muchas veces, también por experiencia propia, ¿no? Por mucho que nos esforzamos en estructurar la información, que todo esté recogido en apartados de los apartados del portal de transparencia. ¿Cómo estructuramos la información? Por servicios, ¿qué servicio tramita las obras? Ponemos servicio de urbanismo, ponemos no sé qué. Es decir, clasificamos a veces la información
pues como buenamente podemos, ¿no? Luego la gente lo encontrará, no lo encontrará, y de ahí la importancia muchas veces de las herramientas también, pues eso, de buscadores potentes que ayuden precisamente a facilitar información, ¿no? A veces decían que el ideal de un portal de transparencia ya no es tanto que esté muy bien estructurado, etcétera, etcétera, sino que tengas un buscador potente que te permita buscar el apartado o la información que estás queriendo localizar, ¿no? Pues bueno, eso también depende de ahí un poco tener herramientas esas potentes, pero bueno, también eso, hacer esa labor un poquito de estructurar la información teniendo en cuenta cómo lo buscaría un ciudadano, ¿no? Ahí, pues bueno, hay veces que también incluso estaría bien hacer una consulta, una especie de consulta ciudadana, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo encontrarías esto? ¿En qué apartado lo publicarías? Pero bueno, básicamente, sobre todo, es cambiar un poco nuestra perspectiva de administración pública, que nos organizamos de una manera, intentar hacerla de tal manera que la ciudadanía también lo entienda, ¿no? O sea, o que sepa cómo localizar la información. Y bueno, y otro de los atributos que también recoge la ordenanza tipo, que comentaba Joaquín, con el tema de los portales de datos abiertos y todo esto, que eso ya es, digamos, la evolución, ¿no? De todo lo que es publicidad activa, ya no solamente publicar como un contenedor de documentos, de PDFs, etcétera, sino tenerla reutilizable, ¿no? Es decir, pues bueno, nosotros, por ejemplo, el presupuesto hasta hace 2 años, por ejemplo, no lo teníamos en Excel. Ahora, por ejemplo, ya lo hemos podido subir todo, pero vamos, quiero decir, y es el Ayuntamiento de Valencia, con lo cual, digo, porque hay veces que los esfuerzos, o parece que hay ayuntamientos que son muy grandes y que parece que tenga todos los medios y, sin embargo, hay cuestiones que también se nos enquistan ahí un poco y tal. Y bueno, pues por ejemplo, el tema del presupuesto fue un ejemplo de que hasta hace muy poco lo teníamos en un PDF, con lo cual, bueno, pues imaginaos, ¿no?, lo que es buscar información en un PDF, con todo lo que es un presupuesto, etcétera. Pues bueno, ahora sí lo hemos subido ya como a datos abiertos, entonces ya pues lo tenemos como conjuntos de datos, etcétera, etcétera. Pues bueno, en la medida de lo posible, toda la información que generemos, la generemos siempre en Excel. Y bueno, y tenerla siempre reutilizable, y luego de ahí, si lo pudiéramos pasar a un portal de datos abiertos, pues mejor que mejor, ¿no? Pero muchas veces la información económica ya nos viene en Excel, ya nos viene en bases de datos, con lo cual, pues bueno, ahí es un poco intentar dar ese paso y bueno, pues que en la medida de lo posible todo, es decir, por supuesto siempre tenemos actas, resoluciones de alcaldía, tenemos acuerdos, tenemos cuestiones que a lo mejor tienen que ir, pues eso, o con la firma o que esté. Entonces, pues bueno, ahí se publican los PDFs, perfecto. Pero, por ejemplo, imaginaos una base de datos de convenios, ¿no? Donde tengamos todos los convenios, que podamos, pues bueno, tenerlo incluso también en una versión donde yo pueda buscar los datos y ver cuántos convenios tienen un importe superior, yo que sé, a 3.000 euros. También voy a buscar convenios o tal por, pues eso, pues por persona beneficiaria, es decir, todo eso hay que intentar porque hay mucha explotación después ahí detrás, mucha gente que precisamente pues eso, hace consultas, hace incluso a nivel interno, que muchas veces tenemos esta cuestión de que lo hacemos para la ciudadanía, está clarísimo, pero a nivel interno ganamos muchísimo, es decir, porque hay veces que tampoco nosotros mismos conocemos o sabemos cómo está la información, es decir, o nos cuesta. Entonces, pues una vez la tenemos ya estructurada, mucho más fácil de localizar, y es una mejora que también a nivel organizativo nos beneficia un poco a todos, ¿no? Y bueno, pues intentar en la medida de lo posible y en la medida un poco de las disponibilidades de medios, etcétera. Luego lo que comentábamos también de cuando la información viene de fuentes o bases de datos externas, ¿no? Poníamos también el ejemplo en el almuerzo de la plataforma de contratación, ¿no? Que tenemos ahí, es una plataforma que está muy bien a nivel de que ha unificado un poco cómo se publica la información, ¿no? Todos ahí el perfil del contratante, cada uno se publica la información con toda la apertura de las actas, la apertura de sobres, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que a nivel explotación es un poquito más complicada, ¿no? Es una herramienta, pues eso, que todavía a nivel explotación cuesta un poquito de sacar o extraer la información. Pero bueno, por ejemplo, una de las cuestiones que propone la ordenanza tipo es que cuando hay información que está en bases de datos externas, por ejemplo, la BDNS, la base de datos de subvenciones, o lo que es la plataforma de contratación, intentemos individualizar esa información de la propia entidad local, ¿no? Es decir, que no nos vayamos a... Yo cumplo mis obligaciones de publicidad activa remitiéndome a la plataforma de contratación y con eso yo ya he cumplido. No, lo que tenemos que intentar es también, pues bueno, no hacer una remisión genérica al portal de contratación o al portal de la BDNS, sino que intentar que esté individualizado y que se pueda fácilmente localizar qué información es del ayuntamiento, incluso de su sector público local, ¿no? Si hay entidades que están, digamos, que son dependientes, ¿no? Fundaciones, sociedades anónimas, organismos autónomos,
que lo tengamos estructurado en la plataforma de contratación para que al hacer la búsqueda yo ya tenga todos mis organismos autónomos o empresas públicas dependientes puestas en lo que es el enlace a la plataforma de contratación, ¿vale? Para que sea fácilmente localizable, no que me vaya a la plataforma y ya me vaya a la selva de buscar la información de la entidad, del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, un poquito por ahí es un poco lo que la ordenanza tipo aspira. Ya digo, todo esto al final son, digamos, obligaciones, pero son sobre todo también eso, el cómo aspirar a que la información esté cada vez pues eso, más estructurada, más fácil de localizar, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de aquí un poco lo que comentaba también Joaquín, que es lo de la herramienta del catálogo de información pública. Esto lo que sirve es precisamente para que a nivel interno la organización también se implique, ¿no? Porque muchas veces cuando la información está en diferentes servicios, está un poco dispersa, o qué información lleva cada uno, que cada unidad, cada departamento se haga responsable también de esa información y, sobre todo, quién está obligado a actualizar esa información. Entonces, esta es una herramienta muy potente, digamos, a nivel organizativo. Ya digo, no organización, pero bueno, organizaciones grandes y organizaciones pequeñas. Al final es un poco retratar a nivel interno que todos estamos obligados a cumplir con estas obligaciones de periodicidad, de publicar la información actualizada, etcétera, etcétera. Sí. ¿En qué lugar o en qué portal creéis que es mejor aglutinar toda esta información? Porque ahora tenemos portal de internet, que es la tradicional página web, que es donde publicábamos todo antes y está todo mezclado, noticias de la alcaldía o de la corporación, más después información de recursos humanos, económica. Ahora estamos yendo al punto de acceso general y al portal de transparencia. No, bueno, todas las administraciones tenemos que tener en algún momento un punto de acceso general. Lo aglutinamos ahí como información administrativa, datos abiertos, transparencia, porque ahora vamos a tener como muchos portales. Añade el de si tienes un organismo autónomo tributario. Nosotros, por ejemplo, ahora en la Diputación de León estamos ahora en fase de definir esa parte de punto de acceso general y de portal de transparencia. No sabemos si es mejor dividirlo, dejarlo en un único sitio, remitirnos a un catálogo en algún sitio que nos lleve a todo esto. Entonces, no sé si desde vuestro punto de vista o desde vuestra experiencia, que creéis que es más sencillo para el ciudadano, hasta incluso punto de acceso general, que es como lo denomina la ley, es como un nombre muy feo para un ciudadano. Dice, tengo que entrar aquí para ver la información que tengo. Entonces, bueno, ahora también para ver en dónde creéis que se puede ubicar de manera más sencilla toda esta información. Pues a ver, digo también desde mi experiencia, o sea, es verdad que nosotros, por ejemplo, inicialmente todos los ayuntamientos siempre han tenido su página web, ¿no? Luego vino la obligación de la sede electrónica, luego vino tal, es decir, vamos teniendo diferentes. Aquí al final lo que se propone un poco es que tengamos identificado los contenidos mínimos de publicidad, publicidad activa, es decir, determinar un poco, detectar qué obligaciones hay de publicidad activa y tenerlas en un apartado que sea identificable, como transparencia, como que lo tengas alojado en una sede electrónica o en tu propia página web, o lo tengas en el punto de acceso general, o lo tengas, no sé, si Diputación suministra un portal de transparencia perfecto, o el del Estado, está la plataforma también justamente del portal de transparencia del Estado, aunque bueno, está estructurado, también comentábamos un poco que está hecho muy como de almacén de documentos, ¿no? Que al final tú publicas y es un poquito encorsetado, tienes los apartados, que está muy bien en cuanto a estandarización, porque tú ya tienes tus obligaciones mínimas según la ley 19 como para publicar, etcétera, etcétera. Es verdad que si tú quieres dar un paso más, que la información sea entendible, si encima tienes más obligaciones de publicidad activa porque te las impones por la ordenanza que apruebe el ayuntamiento o la normativa autonómica, etcétera, etcétera. Lo ideal sería tener un apartado, ya no te digo que sea un portal de transparencia, a lo mejor sería lo ideal, a lo mejor, pero bueno, un apartado identificado, digamos, o identificable que sea de transparencia, donde tú, digamos, en la web o en la sede electrónica la puedas localizar fácilmente. Y es lo que también lo deja un poquito abierto la ordenanza tipo, ¿no? Es decir, que tú al final, da igual en qué, sede electrónica, página web, sino que tú al final sea un apartado, un lugar, una localización donde tú identifiques que ahí están los contenidos de publicidad activa, pues eso, a publicar. Donde incluso tú puedas publicar, pues, como comentaba Joaquín, las resoluciones de derecho a acceso, es decir, un canal donde esté fácilmente identificable
dónde acudir a la vía de derecho a acceso, es decir, entonces lo ideal sería eso, que esté identificado como transparencia, porque al final transparencia ya creo es un término ya bastante asumido, ¿no?, por la ciudadanía. Entonces, pues eso, la herramienta es un poco independiente, yo creo que es más el que se vea o el que se actualice. Yo creo que, antes de que Eduardo, tener esa cajita que ponga transparencia es suficiente y mejor, en mi opinión, fuera de la sede electrónica. La sede electrónica tiene sus requerimientos, aquí al final lo que tú quieres hacer es contar las cosas muy probablemente de otra forma distinta, no quieres una biblioteca de resoluciones, que es lo que muchas veces son los portales, que es horrible. Tú ves una carpeta y ves 100.000 resoluciones con la firma electrónica de quien ha firmado, el código de verificación. Y eso no es un portal de transparencia. Un portal de transparencia es contar, diríamos, una historia, es hacer un relato. Quizá eso es lo más costoso, pero por otro lado no tiene la complejidad que te exige el tener unos documentos en una sede electrónica con una serie de garantías de seguridad, de integridad, etc. Yo creo que el enfoque es otro distinto. No es una biblioteca de documentos, que es muchas veces lo más cómodo, porque tú dices, yo firmo y esto va a una carpeta, yo firmo, claro, entras en una biblioteca de documentos electrónicos, que eso no es un portal de transparencia, es que eso no tiene nada que ver, pero la gente no se entera. Tú ves 100 resoluciones y tú lo que quieres ver es una estadística sobre los contratos por el importe presupuestario, tipo de procedimiento, es decir, explotar un poquito esa información y hacerla un poquito de relato de lo que ha sucedido en un determinado ámbito de actividad en mi propio ayuntamiento o diputación. Entonces, yo creo que eso hace que la información sea mucho más útil y que probablemente con ese nivel de información la gente quede satisfecha, no necesita mayor detalle, ni ver las 100 resoluciones sobre una materia que realmente no tiene ni tiempo siquiera para dedicarle a leerlas, ni va a extraer de ahí nada, ¿no? O sea, pensar en esa utilidad de la información para el ciudadano, que es la misma utilidad que nosotros sacamos cuando leemos un documento y decimos, esto sí, esto es una especie de memoria que a mí me resume realmente lo importante hecho durante un año en este ámbito. Y punto, nada más. Y a raíz de la pregunta anterior, que cuando Pilar contaba lo de los gastos, y no hay que hacer virguerías, yo imagino que como secretario interventor hay que llevar las cuentas. Es publicar eso, no hay que publicar más, si es sencillito. Es decir, aquí a lo mejor enseñamos mucha luz y sonido y mucho fuego de artificio, que realmente lo que hace es, bueno, presentar la información de una manera más atractiva, que pueda hacer, diríamos, más interesante la lectura de algo, pero en realidad de lo que se trata es de casi lo que yo tengo, publicarlo, en unos términos que se pueda entender razonablemente, pero que no hace falta nada complejo. Si yo tengo una página web y un gestor de documentos que es, yo sé manejar un gestor de documentos y soy licenciado en Derecho, es decir, que no tengo una mente desde luego privilegiada, pero sé cómo se abre un explorador, selecciono un documento, le doy a subir y de repente se ve el documento. Es tan fácil como eso, tener una estructura razonable y sencilla y subir la información que seguramente tendremos en nuestro poder. No hay que hacer casi nunca nada mayores. Ahora, si queremos complicaros la vida, como dice Pilar, porque queremos hacer algo más sofisticado, pues ya metemos una gráfica de barras, unos quesitos, que por cierto los puedo hacer en Excel también, si quiero. O hay aplicaciones gratuitas muy sencillas que nos podemos descargar de Internet si quiero meterme en hacer algo más. Pero si no, es muy básico todo, muy básico, de verdad. Sí, yo os quería comentar la experiencia que tenemos en las universidades al respecto, porque como a todos nos pilló el toro cuando se aprobó la ley hace 10 años, y sobre todo nosotros detectamos bastante al principio que uno de los errores que cometimos fue delegar en los equipos de comunicación esta tarea. Una cosa es la web de comunicación de la organización, de la institución, y otra cosa es la información del portal de transparencia y todavía distinto de los datos abiertos. Entonces, no es el mismo equipo de personas el que tiene que gestionar una cosa y la otra, porque no tiene nada que ver. Entonces, eso da sentido al hecho de poner un punto de acceso diferente en la web, sea para comunicación que para transparencia o para datos abiertos, eso como punto de partida. Y creo que se nos ha olvidado el foco de pensar en quiénes son nuestro público objetivo en cada uno de los 3 portales. La gente, las personas que visitan el portal de comunicación tienen unos intereses muy claros acerca de la cadencia con la que salen resoluciones o convocatorias o becas o ayudas o subvenciones. Esa persona no es el mismo perfil del que accede al portal de transparencia, que ya sabe lo que quiere y lo que necesita es encontrarlo.
pero tiene una premisa de quiero buscar esto y si encuentro una serie anual de varias ediciones me va a resultar más interesante que una información en general. Y en cuanto a los datos abiertos, que estabas comentando, que me parece que es todavía un paso más allá, nosotros lo que hemos decidido en las universidades es tener un portal de publicación de datos abiertos, pero ese portal es un portal federado, en el sentido de que nosotros lo publicamos con una herramienta tecnológica que ya es un estándar a nivel mundial, y nuestro portal está enlazado con el plan Aporta del gobierno, que recibe todos esos contenedores de información, esos ficheros, digamos, y permite que alguien interesado en la búsqueda de datos abiertos no tenga que ir navegando por diferentes portales de datos abiertos, como sucede ahora con los de transparencia o con los de comunicación, sino que hay un nodo que recoge toda esa información, la aglomera y le aporta el valor que tiene cuando esos datos son masivos. Entonces, quería hacer este comentario porque son tres cosas muy distintas: el portal de comunicación, el de transparencia y el de datos abiertos. Son cosas tecnológicamente diferentes y, sobre todo, el público objetivo tampoco coincide. Sí, nosotros, por ejemplo, en Valencia tenemos portal de gobierno abierto, que es verdad que tiene las patas precisamente de participación, la parte de transparencia, la parte de integridad y buen gobierno y luego la parte del portal de datos abiertos. Pues bueno, también es una fórmula. Al final es que sea identificable, o sea, que tú busques y si quieres buscar contenidos de transparencia lo tengas pues eso, en un apartado que esté claramente puesto como tal. Nosotros, por ejemplo, se empezó con la web municipal, recoge muchas de las obligaciones que ya después se recogían como obligaciones de publicidad activa, ¿no? Es decir, pues la composición del pleno, las declaraciones de bienes, todo eso eran obligaciones que ya venían previamente, ¿no? Por la normativa sectorial, etcétera, o la ley de régimen local. Pues bueno, todo eso al final lo que estamos intentando es trasladarlo precisamente a transparencia para que ese sea como un poco el portal maestro y ese sea el que después vaya, pero vamos, ya digo, no está encorsetado sino a que plataforma concreta, sino realmente que sea un apartado que se identifique, digamos, claramente. Y bueno, pues lo que comentaba del catálogo, pues esto es la herramienta básica, ya digo, a nivel organizativo, porque al final, ya digo, no es responsabilidad únicamente de una unidad de transparencia, que también veremos por el tema de derecho a acceso, ¿no? La ley que obliga, y también la ordenanza tipo, recoge esta unidad de transparencia, que es la encargada un poco de recoger también las solicitudes de derecho de acceso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solamente la unidad de transparencia la que tiene que ir detrás de los servicios, o los departamentos, las entidades, sino que muchas veces pues, lo que precisamente garantiza este catálogo es poner de manifiesto que quien genera la información es el que está un poco obligado también a suministrarla o a publicarla directamente, ¿no? Por ejemplo, si es el tema de presupuestos, pues es intervención, etcétera, pues tendrá que publicarlo directamente o facilitarlo a la unidad de transparencia como se organicen internamente. Pero digamos, quien está obligado a suministrar información es el servicio de departamento que la genera, ¿no? Es decir, y que todos un poco nos impliquemos en esa parte, ¿no? Si, por ejemplo, tengo que publicar la relación de obras de mayor importe, etcétera, etcétera, y es el servicio de urbanismo, pues será urbanismo responsable de cada 3 meses, por ejemplo, lo que ponía de la periodicidad, pues publique esas obras de mayor importe, etcétera, etcétera. Es decir, internamente, sobre todo, que obliguen a publicar y que no solamente sea cuestión de una unidad de transparencia que vaya detrás de los servicios, que a veces pasa eso, ¿no? Con el látigo queriendo, como el Pepito Grillo, ¿no? Para que publiquen, no, sino que sea una cuestión un poco, digamos, interna o de toda la organización. Y bueno, a partir de aquí, la ordenanza tipo, digamos, una de las, precisamente, una de las cuestiones principales que recoge son los contenidos de publicidad activa, mucho más allá, digamos, de la normativa básica estatal, porque al final lo que pasa con las leyes estatales, ¿no? Que no están realmente adaptadas muchas veces a la realidad municipal, ¿no? O a las entidades locales. Y precisamente esta ordenanza tipo ha ido recogiendo un catálogo de obligaciones de publicidad activa que están muy adaptadas a esa realidad, las competencias que las entidades locales, los ayuntamientos, hacemos día a día, ¿no? Entonces, aquí he hecho un poco una comparativa entre lo que recoge de publicidad activa la ley estatal básica, que en realidad son 4 artículos básicamente los que recogen un poco de estructura, ¿no? Esos apartados de contenidos de publicidad activa. Y lo que recoge la ordenanza tipo, ya digo, está mucho más adaptada a esa realidad local y, por ejemplo, ha hablado en el artículo 24 de información institucional, organizativa y de personal y planificación, que, por ejemplo, la ley básica estatal no identifica contenidos de publicidad activa en materia de personal, por ejemplo. Son cuestiones un poco curiosas, ¿no? Que, es decir, es una ley de mínimos, pero digamos que, bueno, pues al final esta ordenanza lo que recoge es precisamente contenidos mucho más adaptados a esta realidad. Por ejemplo, hay un artículo 25
que es información relativa a altos cargos y personal directivo. Eso, por ejemplo, como tal, no está identificado en la ley estatal. Y a nivel local, pues ayuda mucho precisamente a identificar estos contenidos, ¿no? Información de relevancia jurídica y patrimonial, sí que lo recoge la ley estatal. De contratación, convenios y subvenciones, por ejemplo, está mucho más identificado porque, por ejemplo, en la ley estatal se recoge como información económico, presupuestario y estadístico. Si tú quieres buscar convenios, contratos, te vas a ese apartado, pero es un apartado demasiado genérico, no demasiado general. Entonces, pues bueno, aquí, por ejemplo, sí que se ha identificado información claramente de contratación, convenios y subvenciones, que esto, por ejemplo, sí, incluso puede llegar a ayudar también a estructurar esos portales de transparencia mucho más adaptados. Es decir, esta estructura también es una propuesta también para que en el portal de transparencia publiquemos con también quizá esos apartados que son, digamos, un poquito más claros o más ilustrativos. Que no os asuste esa estructura que estáis viendo ahí, que después seguramente Pilar os contará un poco en detalle, porque mucha de esa información no os afecta. Es decir, a los ayuntamientos pequeños, altos cargos que altos cargos. Es decir, como mucho habrá miembros del equipo de gobierno que serán los concejales del Pleno o los miembros de la Junta de Gobierno local, ¿no? Pero poco más. Y respecto de esos, pues lo que habrá serán las declaraciones de patrimonio que forman parte de las declaraciones de intereses a presentar preceptivamente, etc. Es decir, esto es, diríamos, para el gran municipio. Para los pequeñitos, acordaros, si lo decíamos antes, y seguramente Pilar lo recordará, por debajo de 5.000 habitantes, que para mí 5.000 habitantes es un municipio de gran población ya, si miramos Castilla y León, en realidad hay que publicar lo básico del Estado, de la legislación básica estatal. Esto, diríamos, le permitiría no aplicarlo. Ahora, si tenemos un ayuntamiento de 20.000 habitantes, 25, que tenemos poquitos de esos en Castilla y León, obviamente la exigencia tiene que ser mayor porque genera mayor información, tiene otras competencias y tiene mayor volumen de información. También va a tener más medios para poderlo hacer, ¿eh? Sí, digamos, es a máximos. Esto es un poco como... es a máximos, claro, digamos, ¿eh? Claro. Sí. Era una pregunta un poco práctica. De toda esa información, a nosotros en la Diputación de León se nos atraganta bastante la de planificación. ¿A qué nos podemos ceñir para dar algún tipo de información útil al ciudadano? ¿A planificación normativa, contractual, o vamos a cartas de servicios, objetivos que hemos conseguido? Es que esa parte como que se nos queda un poquito coja. Tal vez sea porque en nuestra administración tampoco tenemos una planificación realmente bien definida. Entonces, no sé si va más a rendición de cuentas en cuanto a los servicios o algo práctico que podamos ofrecer. Siempre se nos queda ahí la duda. Sí, a ver, ahí lo ideal sería también según el tamaño de la entidad, es lo que comentaba Joaquín, por ejemplo, un tamaño grande, si por ejemplo tiene un plan de gobierno, perfecto, ojalá se estructuraran los objetivos de los ayuntamientos con grandes pues eso, objetivos, luego programas, proyectos, nivel de ejecución, todo eso es un mundo maravilloso, ¿no? Del tema de la evaluación para ver realmente lo que se está ejecutando, lo que no. Tú puedes tener a lo mejor, yo qué sé, un plan a nivel de, pues yo qué sé, gastos de inversión, pues qué se va ejecutando, es decir, o una planificación, imagínate, de movilidad, de, yo qué sé, reordenación de las calles. Es que realmente la planificación es si tú tienes un plan de algo. Puedes tener también un plan de gobierno abierto, por ejemplo, puedes tener un plan, pues bueno, de participación ciudadana, es decir, que al final ahí lo que tú intentas es tener aglutinado un poco los planes que has aprobado, que puedan ser generales o sectoriales, porque ya digo, tú puedes tener un plan a nivel general, como lo que se llama eso, un plan de gobierno, donde haremos una serie de líneas estratégicas, a partir de ahí programas, tal, qué presupuesto tendrá, y a partir de ahí un poco, que es la rendición de cuentas que tú comentas precisamente, ¿no? Ver que se va ejecutando las acciones, lo que se había propuesto, ¿no? El equipo de gobierno de hacer. Pero bueno, puedes tener planes sectoriales, lo que comentaba, un plan de movilidad, puedes tener un plan de inspección municipal, puedes tener un plan de... Es decir, al final planificación es un poco si tú tienes estructurado algún plan. Claro, luego planes de urbanismo, ese ya es otro tema, porque eso ya son... Además, eso ya por la normativa sectorial obliga a tener el plan general, los planes parciales, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí es un poco un contenido abierto, pero al final es... Yo creo que a nivel de rendición de cuentas es sobre todo que se vea por la ciudadanía lo que el equipo de gobierno, las propuestas, ¿no? lo que hay, digamos, y si se ejecuta o no se ejecuta. Eso sería lo ideal. Ya no solamente, además, colgar el plan y luego a ver qué pasa con el plan. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? Que eso es la segunda parte, ¿no? Pues bueno, ahí ya digo, es un poquito abierto. Lo ideal, plan de gobierno, un plan, digamos, eso, ¿no? De estructurar un poco... lo que comentabas has comentado procedimientos o carta de servicios también. Eso
yo lo veo más, precisamente la ordenanza tipo se recoge en un apartado que es de servicios y procedimientos, que también está muy bien porque es otra de las novedades de la ordenanza tipo, ¿no? Que la ley estatal no identifica eso, sin embargo nos viene de la ley 40, de la ley digamos, pues eso. Entonces ahí realmente ese apartado quizás recoge mejor eso que no la planificación, yo lo veo en otro ámbito. Cartas de servicios son obligaciones, digamos, que te impones, ¿no? Como para nivel de calidad de prestación de los servicios públicos, etcétera, etcétera. No lo veo tanto como un plan y, por ejemplo, ya digo, en la ordenanza tipo se recoge en ese apartado de servicios y procedimientos. Sí. El plan de gobierno debería ser algo obligatorio en todas las entidades locales, incluso las más pequeñitas. Es decir, ¿qué piensas hacer 4 años? ¿Cuál es nuestro plan? ¿Qué pensamos hacer? ¿Cuál es nuestro compromiso? Es decir, y eso hay que estructurarlo tal como sugiere la ley, que aquí se mete, diríamos, más en el terreno de la calidad de los servicios que de la rendición de cuentas. Te dice, ten objetivos, acciones responsables, tiempo y dinero. Es decir, oye, ¿qué pensamos hacer estos 4 años? ¿Cuándo en los 4 años? ¿Quién va a ser el responsable de impulsar esta acción? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar y qué dinero, aunque no lo tengamos presupuestado porque todavía no hemos llegado a ese momento, pensamos más o menos que nos va a costar esto? Eso que es tan sencillo que puede ser contado en torno a un café o a una caña, depende de la hora del día, es lo que se pide a cualquier equipo de gobierno que diga a sus vecinos que piensa hacer durante 4 años, que para eso le han elegido. No es el programa electoral. Algunos dicen, oye, voy a colgar el programa electoral. Digo, oye, perdona, el programa electoral es otra cosa, ojalá seas capaz de cumplirlo. Pero ahora ya que estás en el poder, diríamos, durante estos 4 años, en la responsabilidad de gobernar, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quieres conseguir? ¿Cómo lo piensas hacer? ¿Con qué? ¿Con qué medios? ¿Cuántos somos? ¿Qué dinero tenemos? ¿Qué presupuesto? Entonces, volvemos otra vez al relato. El relato que en este caso tiene que estar estructurado, ¿vale? Objetivos, acciones, responsables, tiempo y pasta. Y después, ¿cómo piensas medir esto? Porque colgamos unos tochos, que son unos PDFs infumables, que nadie se lee porque es que es horrible, es propaganda, y al final nadie puede evaluar, obviamente, si tú has cumplido o no ese documento que está poco estructurado o nulamente estructurado y nadie se va a leer, ¿no? Entonces, vamos un poquito a planificar, obligación de planificar, de contarlo y de que la gente lo entienda y que tú solo puedas estructurar una estructura, un documento. Nos han enseñado siempre a estructurar documentos, ¿no? en una serie de niveles. Y poco más, poco más. El plan provincial de carreteras, de obras, vamos, de la Diputación también es un plan y puede estar también perfectamente con unos objetivos, con unas acciones, con unos tiempos, con un dinero, vaya si tiene un responsable, ¿no? Entonces, como decía Pilar, hay sectoriales y los hay, diríamos, más de gobierno. Es verdad que planes de gobierno en entidades locales no hay casi ni uno bueno, pero puedes echar un vistazo al de Aragón, al del País Vasco, para traducido a mi propio nivel más chiquito, obviamente es más o menos lo que hemos estado diciendo. ¿Cuándo pienso hacer todo esto para conseguir ese objetivo? Y poco más, la verdad, poco más. Que eso cambia también estructuras de trabajo muchas veces, ¿no? Que vamos al día a día tramitando expedientes, haciendo tal, y es decir, que esto al final es un poco precisamente poner negro sobre blanco un poco quiénes están ahí, quién lo tiene que ejecutar, un poco toda esa parte de rendición de cuentas, etcétera. Y bueno, pues sí, eso ya es un poco lo mismo, ¿no? Estas obligaciones que están muy buenas, pero que realmente lo que hace es un poco también cambiar la perspectiva y la forma de funcionar, ¿no? A nivel interno. Es decir, que esto, pues bueno, que vaya un poquito calando y bueno, cada uno en la medida de lo que pueda, ¿no? Pero al menos tenerlo. ¿Otra pregunta? Sí, en materia de contratación, ¿no se duplica la información con el perfil del contratante? A ver, en realidad es un poco, digamos que se integra, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, hay un apartado precisamente que es el de contratación, convenios y subvenciones, que realmente recoge normativa sectorial, o sea, la ley de contratos, porque de hecho, mira, justo hablando del plan, los planes, está el plan anual de contratación, también aquí puesto como obligación de publicidad activa. No es que se contradiga, yo creo que se integra, es una forma un poco de que al final estas obligaciones que tenemos ya a nivel de normativa sectorial, ley de contratos con el plan anual, los presupuestos también, es una obligación también a nivel... Pero todo eso hace que se aglutina y se mete, digamos, en la ordenanza tipo como una obligación de transparencia. No es un añadido, son cosas que ya están recogidas precisamente en las normativas, o sea, en la ley sectorial, con lo cual no es que se contradiga, yo creo que precisamente es integrar, es tenerlo más exacto, es como también recoger esas obligaciones que están también dispersas en la ley, tenerlas aquí un poco como mucho más estructurado, ¿no?
Tribunal de Cuentas. No, vamos a ver. A ver, en realidad nosotros, lo que hablábamos ahí incluso es que se puede hacer una remisión, por ejemplo, a la plataforma de contratación. Si tú tienes publicado, efectivamente. Pero ya lo tenemos que duplicar 2 veces. El Estado exige, aparte de la plataforma de contratación, que tenemos que enviarlo a un registro de contratación del sector público 2 veces. Pero no le echemos la culpa a la transparencia de lo que hay que remitir a otros. Es decir, transparencia... El tema es integrar. Si tú tienes que rendir... a los que hacen las normas. Le basta, efectivamente, eso sí que es cierto. Y cierto. aquí sí tenemos que seleccionar otra vez los datos de todos los contratos y ponerlos aquí ya. No. Se trata de donde tengas que rendir cuentas, que solo publiques. Es decir, si por ejemplo al Tribunal de Cuentas has de rendir la cuenta general o los contratos que se envían, es decir, que tú todo eso lo integres. Indicar que está publicado ahí. No, lo que venimos a decir es que hay muchas cuestiones que ya están en la normativa sectorial recogidas como obligación de que tú tengas que rendir cuentas eso al Tribunal de Cuentas, plataforma de contratación, la BDNS, todo eso ya es, digamos que ya es obligación, ya es publicidad activa y tú ya lo tienes en un portal, se publica en un portal estatal. Entonces todo eso intégralo en tu portal de transparencia, intenta dentro de eso hacerlo más o menos fácilmente localizable, etcétera, etcétera. Pero digamos, esto no añade más de lo que si tú ya tienes que rendir cuentas, simplemente es publicarlo o incluso, digamos, referenciar al portal de contratación o donde lo tengas publicado. Es decir, el acceso al portal de contratación, inclúyelo en el portal de transparencia. Claro, es que es un enlace. Y la información que allí se encuentra no la tienes por qué republicar o duplicar para nada. No, claro. No. Es un enlace y además tú, por ejemplo, si es el perfil de contrato, tú ya tienes quien está de alta como si es ayuntamiento tal o organismo autónomo X, simplemente enlazar con eso directamente para que no tengas que irte al portal de contratación, buscar quién es el perfil. Tienen que encontrarla, pero ya eso es un problema de los de si no la encuentra el funcionario del ayuntamiento, lo va a encontrar el ciudadano. Pues es claro, decir, claro, o sea, el problema es que tenemos aplicaciones o plataformas que son poco útiles, ¿no? Para el ciudadano, incluso para el funcionario, tiene que hacer un máster para poderlas utilizar. Yo cada vez que tengo que encontrar algo, tengo que pedir ayuda a los que llevan contratación. Pero ese es un problema que ojalá la transparencia pudiera resolver, pero no se lo podemos imputar a la transparencia. Es decir, el problema es que hacemos herramientas que son poco útiles o poco usables y después se lo imputamos o le echamos la culpa a la transparencia no va a hacer milagros. Es decir, que si yo tengo una información, sea a través del perfil, a través de la plataforma, que permita obtener la información a la que obliga la ley, estupendo. Si no, yo estoy pensando en el Ayuntamiento de Madrid, muchas veces duplicamos información para que la gente la entendiera mejor. A nadie le remitíamos a la plataforma, porque la plataforma nadie la sabe usar bien. De hecho, nosotros tenemos problemas. Entonces, si el volumen de información, yo sobre todo voy a eso, porque es verdad que algunas veces planteamos dudas o preguntas que no aplican en la práctica a mi administración, porque mi administración es mucho más chiquita y no va a tener ese problema. Si yo tengo 5 contratos menores, como hay algunas entidades locales, puedo tener más, depende de, obviamente, es una capital de provincia, un municipio de gran población, etc. Pero si yo tengo 5 contratos menores al cabo del año, no me planteo redirigir a nadie a una plataforma de contratación, los publico. Si obviamente tengo 200 contratos y creo que la información que yo puedo extraer, explotar de la plataforma no la va a entender nadie, pues tengo que ver a ver qué solución doy. Pero si yo hago un enlace al resultado de una búsqueda en la plataforma de contratación que me permita ya seleccionar todos los contratos de un determinado año de mi entidad local, probablemente con esos datos cubra la mitad de las obligaciones de transparencia. Habrá otras cosas que exija la ley, como por ejemplo la estadística de cuánto importe presupuestario me gasto en cada modalidad de contrato, que eso no te lo da la plataforma, pero es un dato estadístico al cabo del año, que a lo mejor lo comunico al registro de contratos porque tiene que obrar ese dato ahí. Pues aprovechemos esa comunicación para ese dato rescatarlo y publicarlo ahí. O sea, hay que organizar mucho el trabajo para que realmente amortice yo el esfuerzo que me exige comunicar la misma información a muchos, pero que también esté disponible en el portal. Exacto. El esfuerzo, por ejemplo, de rendir cuentas a Tribunal de Cuentas, etcétera. Si yo, por ejemplo, he hecho o el informe del Tribunal de Cuentas me viene con
yo publico, por ejemplo, esa resolución del Tribunal de Cuentas. O sea, es decir, al final el esfuerzo es eso, invertido a la hora de tú dar esa información a organismos externos. Es igual como, por ejemplo, publicar las resoluciones, ¿no? Por ejemplo, el Consejo de Transparencia ha ido, por ejemplo, un derecho a acceso, ha ido luego al Consejo de Transparencia. Pues publicar eso que ya ese organismo ya lo ha publicado, pero tú lo referencias en tu portal porque se refiere a resoluciones de tu ayuntamiento. Es decir, pues lo mismo con la plataforma eso de contratación, la de la BDNS, etcétera, etcétera. Simplemente la búsqueda, afinarla para, digamos, localizar fácilmente esa información que está en otras, digamos, en otras webs, en otros portales, pero que se refieren a mi ayuntamiento. Eso es un poco de lo que se trata. Por ejemplo, las cuentas rendidas al Consejo de Cuentas, el de Castilla y León, ¿no? Estarán publicadas seguramente en la página web del Consejo. Pues lo que hago es, en vez de descargarlo y publicarlo en lo mío, que lo puedo hacer y es más seguro porque puede modificarse el enlace o la URL en el Consejo de Cuentas y entonces ya mi enlace se rompe y ya me lleva al 404, digamos, información obtenida. Si yo lo puedo descargar y lo publico físicamente en mi portal, garantizo que ese documento va a estar allí siempre, ¿no? Eso hay que hacerlo una vez al año. Bueno, hay que verlo, quiero decirte que es que... Es que si no lo haríamos y mandaríamos, por ejemplo, al registro de contratos. Ya. No lo podemos sacar ni siquiera de la plataforma de contratos. Sí, vale. Bueno, es un reto, vamos a ver que las plataformas mejoren, que cuando pidamos algo lo pidamos todos de la misma forma y no de 3 formas distintas, pero vuelvo a insistir, muchas veces cargamos sobre la transparencia la responsabilidad de eso que no funciona bien por una falta de coordinación y eso es algo previo. ¿Cuántas veces sufrimos en las entidades locales una falta de coordinación o coherencia de una normativa con otra que nos hace trabajar el doble o el triple, ¿no? Pero eso es, digamos, un interés global que afecta a todos los ámbitos de la actividad administrativa, no solamente a la transparencia. La transparencia es como la pobre culpable de poner en evidencia que algunas veces esa descoordinación hace que trabajemos 2, 3, 4 veces para ofrecer la misma información, ¿no? Pero yo creo que lo que busca la ordenanza, primero, de aquí podemos coger lo que queramos, esto no es un documento obligatorio, que yo creo que Pilar también lo cuenta. Esta es una sugerencia y una propuesta para que yo de aquí coja lo que, diríamos, encaja en mi entidad local por mi tamaño, por mis recursos, por mi estructura, ¿no? Y intentemos sobre todo hacerlo con la lógica que decíamos antes, decía Eduardo, es que no es lo mismo la labor que hace un gabinete de comunicación, que lo que hace un portal de datos abiertos, que un portal de transparencia. Son relatos, historias. Nadie se va a divertir y disfrutar entrando en un portal de transparencia a leer cuentos o historias, ¿no? Historietas, pero en realidad debería de ser así. ¿Cómo ha sido la contratación mía este año? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuántos contratos? ¿Para qué? ¿Qué importe nos hemos gastado? ¿Quién ha sido el responsable de cada uno de estos? ¿Qué hemos conseguido ejecutar finalmente? ¿Qué hemos cumplido? Y que la gente pudiera leer esos relatos y entender y decir, oye, pues mira, sí, primero lo entiendo y segundo, oye, es puntual, me lo están contando de este año, poquito a poco, a medida que se va ejecutando. Y eso, si lo distribuimos entre todo el ayuntamiento, en las unidades responsables distintas que hay, pues cada uno tiene que ir haciendo esa historia, ir haciendo ese relato. Sé que no estamos acostumbrados a esto, que nos parece extravagante. Jamás nos hemos dedicado como administración pública a escribir historias, ¿no? de lo que hacemos. Hacemos memorias, en su caso, infinitas, horribles, que nadie consulta porque son infinitas y son intragables. Hagamos cosas más sencillas que sean más útiles, pero para eso hace falta pararse un ratito. Sí, sí. César, ¿qué tal? Ayuntamiento de Salamanca. Sí, nosotros estamos comentando de la comunidad activa. Yo no sé si en el grupo de trabajo en el que estáis os habéis llegado a plantear, quizá, que es un poco también a lo que estamos yendo en otro tipo de cuestiones, como estamos hablando de los contratos y demás, tener, digamos, un repositorio global donde todas las administraciones volquemos la misma información y desde donde podamos conocer el grado de cumplimiento. Es decir, porque Ayuntamiento de Salamanca, vale, puedo estar más o menos actualizado, pero igual me interesa conocer qué información está publicando otro ayuntamiento de similar población. Ya cada uno publica un tipo de datos, quizá el seguir una pauta común no sería una idea descabellada. Sí, contestas. Bueno, ¿hay alguna iniciativa de ese tipo? En otros países funciona así. Por ejemplo,
En México, el INAI, que es el órgano de control, como el Consejo de Transparencia, es el que gestiona una plataforma brutal donde todo el mundo, diríamos, aporta sus datos, ¿no? Entonces, no necesito primero ir visitando cada uno de los portales para ver qué es lo que se publica o no y en qué formato, sino que ese portal es un gran agregador, diríamos, de todo lo que todos están obligados a publicar, ¿no? Es verdad que, claro, esos organismos tienen unos recursos infinitos porque tienen que hacer un gran trabajo, sobre todo primero tienen que tener poder y capacidad de imponerse y exigir la remisión de la información, y segundo, tienen que tener manos detrás para que toda esa información se cargue. Ojalá la inteligencia artificial en su día sea capaz de hacer este trabajo que es infame en volumen, ¿no? Por ejemplo, experiencias en España. Está el Consorcio de Administración Abierta de Cataluña, la AOC, el Consorcio de Administración Abierta de Cataluña, ¿no? Que hace un poquito ese trabajo por cuenta de las entidades locales. Ellos van recopilando de alguna forma esos datos, previo convenio con cada una de las entidades locales, casi todas están en ese consorcio, tienen que poner un poquito de dinero, muy poquito, para que eso funcione entre todos, y ellos, dirían, van picando, van haciendo ese trabajo de subida y de mantenimiento de los portales. Probablemente tengamos que recurrir a eso, pero claro, hay que identificar quién es el responsable de hacer todo eso y darle la capacidad de que pueda exigirlo. Es el Estado, es la comunidad autónoma, son las diputaciones provinciales respecto de las entidades locales a nivel provincial. Bueno, todo depende de la importancia que le vayamos dando a esto, y si queremos socorrer y apoyar a quienes menos recursos tienen, pues probablemente es una oportunidad de negocio, diríamos entre comillas, para las diputaciones provinciales y que se distingan de otras, ¿no? Sí, y que volvemos a lo mismo. A lo mejor eso es más a nivel de plataforma, de quién mantiene esa plataforma, pero al final de la película, quien tiene que suministrar esa información, da igual que lo publiques tú como ayuntamiento directamente, o si no lo tengo que suministrar a la plataforma X. Es decir, que al final ese esfuerzo igualmente hay que hacerlo. O sea, es decir, lo que comenta Joaquín, ¿no? Toda esa información que se refiere al municipio, que pueda tener interés, que sea relevante, etcétera, etcétera, pues eso, recopilarlo aquí. Es una propuesta de contenidos que realmente se dan en el día a día en los ayuntamientos, que a lo mejor no se da todos esos contenidos, a lo mejor son un poco abrumador, ¿no? Ver tanto, pero realmente es la casuística que hay. Y como digo, es decir, por ejemplo, hay muchas cuestiones que están incluso disperso en normativa sectorial, que tú ya realmente ya estás un poco obligado o de rendir cuentas o de publicar o de tener, ¿no? Entonces, pues al final esto un poco lo que recopila es esas obligaciones y que además tienen relevancia, ¿no? Que a la ciudadanía le interesa también, y que si las tienes todas en una parte de transparencia, las tienes mucho más identificadas, ¿no? Y luego, sobre todo, que si te viene un derecho de acceso, pues bueno, tienes siempre esa forma también de tener esa información ya previamente recopilada. Entonces, pues bueno, ahí un poco es el esfuerzo, pero vamos, es a lo que deberíamos un poquito tender, ¿no? O sea, es decir, no es como recoger ahí los 10 mandamientos, pero un poquito ir tendiendo a tener esa información. Y bueno, ya si vamos a ir un poquito desglosando algunos contenidos de publicidad activa, ya digo, no es de manera exhaustiva, simplemente son propuestas de cuestiones que se podrían publicar en el portal de transparencia. Por ejemplo, algunas ya se recogen en la ley estatal, en la ley básica, competencias y funciones que ejercen. Eso es una cuestión bastante obvia, ¿no? La normativa, es decir, evidentemente se tienen que publicar las ordenanzas, incluso el plan anual normativo, que eso también viene precisamente de obligaciones también de la ley 39, etcétera, etcétera, ¿no? Identificación de entes dependientes, participados, un poco la estructura municipal, ¿no? Al final, quiénes son las entidades que dependen del ayuntamiento, y luego incluir enlace a las páginas web, que vamos a lo mismo. Son entidades que tienen su propia personalidad jurídica, simplemente enlazarlas y tenerlas un poco estructurada como una estructura de decir, bueno, pues estos son los entes dependientes, a partir de aquí remito a la web, si es que tienen web, y un poco ir estructurando esa información. Por ejemplo, de la estructura organizativa, por ejemplo, órganos consultivos, de participación. Esto también depende mucho del tamaño de la entidad local, evidentemente. A lo mejor no tienes un órgano de participación o no tienes tantos órganos decisorio consultivo. Aquí viene mucho el tema de si son comisiones informativas, pues bueno, la información de las comisiones informativas, las actas, etcétera, etcétera, ¿no? La estructura, si es la Junta de Gobierno, las actas que tiene de la Junta de Gobierno, etcétera, etcétera. Y luego también la información histórica, lo que comentaba antes, es decir, muchas veces diferenciar bien la información que es histórica de la que es actual. Está muy bien mantener esa información a nivel de investigación, etcétera, etcétera,
pero tenerla siempre, digamos, separada o un poco encajonada en otro apartado, por ejemplo, las corporaciones anteriores, ¿no? Es decir, pues bueno, si tenemos las declaraciones de bienes, cómo estaba compuesto, que los grupos políticos que estaban, las retribuciones que cobraban los concejales, etcétera, etcétera, perfecto, de corporaciones anteriores, pero tenerlo todo, digamos, un poco diferenciado. Lo que es relevante, actual, es lo que tenemos que tener publicado, intentar no tener esa información histórica que realmente no es relevante cuando ya han pasado, digamos, los años, ¿no? Tenerlo un poquito, digamos, ahí encapsulado, tenerlo publicado, pero separado. Bueno, identificación de los distintos responsables, perfil y trayectoria profesional. Vamos un poco a lo mismo. Como mínimo, pues los concejales, concejalas, alcalde, etcétera, etcétera, ¿no? Pues tener publicada esa información que ya lo recoge la propia ley estatal, ¿no? Es decir, los máximos responsables. Y bueno, pues eso ahí ya se recoge también en la ordenanza tipo, pero ya lo tenemos en la ley estatal. Eso es un básico, digamos, ¿no? Luego, a partir de aquí, también, ¿qué propone la ordenanza tipo? Pues la estructura administrativa departamental del ayuntamiento, que eso muchas veces un ciudadano cuando va al ayuntamiento, lo primero también que quiere ver es un poco qué servicios hay, departamentos, quién lleva qué, etcétera, etcétera, ¿no? Tener un poco esa estructura, esa organización, digamos, muy a golpe de vista, ¿no? Después, bueno, composición del pleno, competencias, los grupos políticos, cómo están compuestos. Todo esto también viene de, bueno, esto también es de la ley de régimen local, etcétera, que también se recoge, ya digo, muy adaptado al funcionamiento del ayuntamiento, de administración local. Convocatorias, evidentemente, se tienen que publicar, órdenes del día, resultados de votación, todas las actas, ¿no? Al final es un poco el funcionamiento del pleno, que es el máximo órgano al final decisorio, ¿no? Y bueno, aquí también otra novedad que además añade información sobre este apartado de información institucional, organizativa y de personal y planificación es, por ejemplo, el tema, bueno, de la autorización o reconocimiento de compatibilidad de empleados públicos, donde te dice también un poquito que habría que publicar no solamente empleado público, la compatibilidad, sino también, bueno, pues nombre, apellidos, identificación, por lo que hablábamos antes. Aquí no hay un tema de protección de datos. Aquí la propia ley de transparencia ya recoge que lo que son datos identificativos del órgano, etcétera, etcétera, no son datos personales a nivel de protección. Otra cosa es que si hubiera alguna excepción o lo que sea, pues bueno, se recogiera. Pero bueno, aquí, por ejemplo, la publicación de las compatibilidades que además se aprueban por el Pleno, como sabéis. Pues bueno, recoger un poco pues, cuál es la compatibilidad autorizada y el puesto, digamos, o digamos, la actividad con la que tiene, digamos, declarada la compatibilidad. Luego también aquí añade, como comentaba, esa información de personal que sí que está recogida, por ejemplo, algunas obligaciones están ya recogidas en el texto del Estatuto Básico del Empleado Público, pues por ejemplo se recogen aquí también para tenerlas precisamente eso, ¿no? Como identificadas como una obligación también de transparencia, pues por ejemplo al final el número de puestos de personal eventual, es decir, pues asesores, asesoras del equipo de gobierno, el perfil y trayectoria profesional, retribuciones anuales brutas, indemnizaciones. Sabéis que cuando es también el régimen también de dedicación, si es completa, exclusiva, parcial. O sea, recoger al final, lo que está muy claro es que el básico es que todo lo que son, digamos, información sobre los máximos órganos de decisión, pleno, junta de gobierno, etcétera, altos cargos, etcétera, etcétera, pues que menos tiene que estar publicada un poco esa información. Después, por ejemplo, en materia de personal sí que se recoge, bueno, la relación de puestos de trabajo, lo mismo, es decir, todos tenemos que aprobar una RPT, eso va con el presupuesto, la plantilla, etcétera, etcétera, por lo que hablábamos antes, ¿no? Si yo tengo que aprobar una RPT, ya viene de una obligación del texto refundido del Estatuto Básico, pues eso, tenerlo publicado también en el apartado de transparencia, en la parte de personal, pues ayuda también muchas veces a que de hecho la ciudadanía muchas veces quiere saber también el ayuntamiento, pues bueno, los puestos que hay, cómo está estructurado el ayuntamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también, bueno, ahí recoge en ese apartado 24 las ofertas de empleo público también, que son lo mismo, o sea, la oferta de empleo público también se tiene que aprobar, también tiene unas normas recogidas en el Estatuto Básico de Empleado Público, que menos que convocatorias de procesos selectivos, todo esto ya de por sí ya tiene que estar publicado, ya, aunque fuera en la web municipal eso ya tenía que estar publicado, con lo cual, pues bueno, simplemente recogerlo ahí en el portal de transparencia.
Y luego también identificación de personas que forman parte de los órganos de representación del personal, ¿no? El tema de los sindicatos y todo esto, pues recoger también quiénes están ahí, lo mismo, la identificación. Aquí, tema de datos personales, vamos a lo mismo, son datos identificativos del órgano, es un tema a nivel de estructura de la organización, de quienes representan a los trabajadores, ¿no? Pues bueno, recogerlo ahí, tenerlos identificados, que además eso, pues bueno, se aprueba, etcétera, etcétera. Luego, también recoge obligaciones en materia, bueno, de altos cargos y personal directivo. Bueno, retribuciones, es que es evidente, es decir, esto al final viene del presupuesto municipal, lo que se les paga, y luego también, bueno, pues el régimen de dedicación, si es exclusiva, parcial, lo que comentábamos antes, las actas de los plenos, y luego, bueno, pues la información de indemnizaciones de los concejales según el régimen de dedicación, ¿no? Si es parcial exclusiva o si cobran por asistencias a órganos, como ya sabéis, bueno, pues a comisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, los gastos de representación y de viajes, ¿no? Es decir, porque al final lo mismo, o sea, es que al final todo esto es dinero pues, del presupuesto municipal, ¿no? Un poco a qué va destinado, ¿no? Se publiquen, pues, bueno, los viajes, gastos de manutención, etcétera, etcétera, que al final, pues bueno, va todo un poco en el presupuesto. Y luego, bueno, indemnizaciones con ocasión del abandono de cargo, esto ya lo recoge la ley estatal, con lo cual, pues, se recoge aquí igualmente. También del tema de personal de altos cargos, pues bueno, resolución del ejercicio de la actividad privada tras el cese. También importante una cuestión, en los portales de transparencia muchas veces cuando esa información no se da, por ejemplo, si no se ha aprobado, o también por el tamaño de la organización, ¿no? No hay ninguna resolución, no se ha aprobado ninguna resolución de cese por el ejercicio de la actividad privada, etcétera, etcétera, es interesante que se ponga también, es decir, ese apartado tenerlo puesto y decir, no hay información o no se ha dado el caso, ¿no? O sea, es decir, porque muchas veces suscita siempre la duda de si realmente hay o no hay, ¿no? Se ha dado el caso de una indemnización de altos cargos, pues bueno, si no se ha dado el caso, no se ha aprobado ninguna, realmente no se ha dado el caso, es interesante también publicarlo, ¿no? El decir, en fin, no es el caso. Y bueno, tenerlo ahí un poco recogido. Y luego, bueno, las agendas también de, pues eso, alcalde, concejales, etcétera, etcétera, pues lo mismo, también recoger pues un poco esa agenda municipal, de pues eso, concejales, también de altos cargos, de, por ejemplo, de organismos autónomos o de sector público local. Y bueno, tenerlo publicado también en el portal. Y bueno, en cuanto a declaraciones de bienes, eso ya es obvio, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Esto ya viene de la Ley de Bases de Régimen Local. No lo recoge, por ejemplo, expresamente la Ley Estatal de Transparencia, pero viene de la Ley de Régimen Local, pues publicarlo y tenerlo ahí también recogido. Y bueno, ya pasando un poquito de bloque, vosotros paradme también, porque ya digo, estos son propuestas, pero es un poco para que veáis también eso, contenidos así que se proponen. Texto completo de las ordenanzas está clarísimo, lo recoge también la ley estatal básica. Y luego también en cuanto al tema de los proyectos de ordenanza, que hay un tema muy interesante, que es el tema de la huella normativa. Porque sabéis que, bueno, ya no solamente se trata de publicar la ordenanza cuando ya se ha aprobado, cuando ya está todo, digamos, ya que lo tienes que publicar igualmente en los boletines oficiales, etcétera, etcétera, sino recoger un poco también el tema de la huella normativa, ¿no? Las consultas previas famosas, estas de la Ley 39, que además lo mismo, es decir, es una obligación que ya de por sí recoge la ley, digamos, la Ley 39, de hacer una consulta previa, etcétera, etcétera, pues el publicar también esa consulta previa y en el caso de que haya habido aportaciones, que muchas veces parece que sea una cuestión de mero trámite, ¿no? Abres la consulta, pues bueno, si realmente hay aportaciones, etcétera, etcétera, publicar también esa parte. Ahí viene también mucho la parte también incluso de los grupos de interés, ¿no? Los lobbies, los que intervienen un poco en la toma de decisiones, ¿no? Cuando a veces se va a aprobar una ordenanza, por ejemplo, una ordenanza de movilidad, se convoca a veces a las entidades, ¿no? Los sectores más relacionados con esa materia, ¿no? Por ejemplo, una asociación o asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues también esa parte es interesante también publicar las aportaciones de la ciudadanía y grupos de interés, asociaciones, es decir, entidades que están relacionadas con la materia que se va a aprobar, por ejemplo, de una ordenanza, pues recoger esa consulta, ¿no? Esas aportaciones que han hecho, por ejemplo, la ciudadanía o digamos eso, asociaciones sobre esa normativa.
que es la famosa huella normativa. No sé si la habéis escuchado alguna vez también, que ahora, pues bueno, lo mismo, ¿no? Está también muy en... Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay una normativa de registro de grupos de interés que obliga precisamente a que los lobbies o grupos de interés se inscriban en un registro de grupos de interés. Digamos que para que luego el tema de las reuniones con altos cargos, etcétera, etcétera, también estén recogidas las actividades de influencia, que se llama. Entonces, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento se ha adherido a ese registro de grupos de interés precisamente para recoger esas entidades que influyen en la toma de decisiones, ¿no? Como comentaba, si se va a aprobar una ordenanza de movilidad, pues, por ejemplo, estas asociaciones o estas que están implicadas en esa materia, con las que se reúne, por ejemplo, el equipo de gobierno a la hora de redactar la ordenanza y que recogen un poco sugerencias o aportaciones de esas entidades, ¿no? Pues es interesante también que se recoja eso, ¿no? Porque muchas veces esto al final es toma de decisiones, es cómo influye esos grupos de interés o imaginaos sindicatos o asociaciones profesionales que digamos que también aportan o intervienen en esa toma de decisiones. Y que va muy relacionado también además con el tema de la agenda que hemos comentado antes, ¿vale? Es decir, porque incluso este es un tema de registro de lobbies, de qué entidades son, digamos, las que ejercen influencia, pero luego además, en el caso de la Comunidad Valenciana como ejemplo, sí que recoge además las reuniones que mantienen estos grupos de interés con altos cargos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, se ha recogido a nivel de lo que es la Consellería o la Administración de la Generalitat, pero las entidades locales se pueden adherir también a esto. Pero ya digo, eso ya va a tamaños de población o de entidades ya como, en fin, pues más grandes, ¿no? Pero bueno, que sepáis que esto está ahí un poco también en boga, ¿no? Porque muchas veces, pues eso es precisamente transparentar cómo se toman las decisiones, ¿no? Es decir, en el caso de los reglamentos, las ordenanzas, pues es justamente lo que también afecta justamente a la ciudadanía, ¿no? Ver cómo han influido también estos grupos de interés en la toma de decisiones. Y bueno, luego directrices, instrucciones, acuerdos circulares, respuestas a consultas planteadas por particulares, porque muchas veces tenemos a la normativa, pero hay veces que tenemos eso, pues esas instrucciones o estas circulares que la ciudadanía no conoce y que les afecta también muchas veces, ¿no? en actos administrativos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues si tenemos esas instrucciones a nivel interno aprobadas, ¿por qué no las podemos publicar? Es decir, porque si no hay un tema ni de protección de datos, ni hay ningún límite, etcétera, etcétera, son pues eso, instrucciones o circulares, imaginaos, yo que sé, a la hora de la atención al público o yo que sé, a la hora de resolver, tenemos una serie de, o cómo nos organizamos internamente a la hora de resolver ciertas cuestiones. Pues, por ejemplo, si tenemos esa instrucción o esa circular, ¿para qué quedárnoslo a nivel interno si eso afecta también a cómo resolvemos, por ejemplo, expedientes, ¿no? De cara a la ciudadanía? Pues, es decir, al final vamos un poco a lo mismo. Esto tampoco es que sea un contenedor de cosas o tal, pero es decir, son cuestiones que muchas veces hemos pensado que eso es de tramitación interna, que eso es interno y que realmente no. Pero es decir, desde el momento en que no hay límites ni de protección de datos ni más allá, y son cuestiones organizativas que afectan, pues bueno, ¿por qué no publicar una instrucción o una circular, ¿no? Es decir, pues bueno, no hay un límite como tal formal o material. Y bueno, pues ahí es una propuesta también el publicar este tipo de información. En este bloque también de información de relevancia jurídica y patrimonial, pues por ejemplo, los documentos sujetos a información pública está claro, eso también lo mismo, viene ya de obligaciones de ámbito sectorial, ¿no? Es decir, un periodo de información pública de normal tiene que estar publicado para que la ciudadanía pueda participar o pueda hacer sus aportaciones. Y una de las cuestiones también interesantes que recoge la ordenanza tipo es, por ejemplo, el publicar las resoluciones judiciales que afecten al ayuntamiento, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en el ayuntamiento sí que tenemos también un apartado de sentencias o resoluciones judiciales, pues bueno, porque afectan al ayuntamiento, ¿no? Es decir, pues bueno, a esto vamos a ver, también en el CENDOG están publicadas, pues si hay alguna información que es relativa al ayuntamiento, que se pueda publicar. Ahí también hay digamos, bueno, el CENDOG ya lo recoge, ¿no? Pues bueno, individualizarlo con aquellas resoluciones que son del ayuntamiento, Están publicadas en CENDOG, porque veo y dices, Dios mío, aparte de todo, si tuviéramos que publicarlo a la vista del documento que recibamos, que ya será electrónico, no en papel, seguro que lo escaneamos y lo publicamos y destrozamos todo. Es decir, una cosa importante y que Pilar ha comentado es que está prohibido colgar documentos escaneados en un portal. Y yo sé que tenemos los portales llenos de documentos escaneados y de imágenes. Esto está prohibido desde el año 2018, es una infracción muy grave
en materia de accesibilidad y nunca debemos de tener publicados documentos de este tipo porque nos cargamos, como os decíamos antes, dos condiciones de la información para que pueda ser transparente. Primero, accesible. Un documento que es imagen escaneado no puede ser oído por una persona, no, es imposible. Y segundo, es imposible extraer la información de un documento imagen. Con lo cual, si yo tengo, por ejemplo, un documento, una tabla impresa en papel y la escaneo, esa tabla no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada, salvo que uno quiera leerla e ir anotando, diríamos, los datos que ve en un papel, que después tendrá que anotarlos en un documento, una tabla Excel o una tabla del tipo que sea. Es decir, esos documentos están prohibidos. Y yo sé que nos parece en algunos casos que es lo mejor que se puede publicar en la vida. ¿Qué mejor que una foto? ¿Qué mejor que una imagen? ¿No? Cuando tenemos un convenio, dicen, no, y aparecen las firmas y el escudo con colores. Y eso es horrible, directamente. Sé que es bonito a lo mejor verlo, pero desde el punto de vista de la utilidad de la información y de su explotación es destruirla directamente. ¿Eh? Es así de... Claro, es que muchas veces nos da como garantía, si vemos el sello, ¿no? La firma, no sé qué, esté todo muy... Claro, efectivamente, ¿no? Da mucho miedo, parece que es como que esto es lo oficial, ¿no? Y al final es un poco transforma, es decir, a ver, se presume que lo que se publica en el portal es veraz, actualizado, veraz, es decir, con lo cual se puede incluso poner una nota, decir, este documento ha sido firmado electrónicamente en la aplicación, o esto es una copia fidedigna, yo qué sé, lo que quieras poner a lo mejor, o una anotación y tal. Pero es verdad, es transformar toda esa información realmente en datos, o sea, que es un poco lo que hablábamos al principio también de los convenios, ¿no? Es decir, si yo tengo una relación de convenios y tengo el texto reutilizable, donde yo pueda extraer, por ejemplo, cuántos convenios ha suscrito el ayuntamiento de más de 5.000 euros, es decir, o cuál es la entidad beneficiaria o el periodo de los años. Por ejemplo, pues el ayuntamiento suscribe convenios de más de 2 años, no sé, es decir, hacer una explotación un poco de la información, ¿no? O buscar el objeto de los convenios, a ver cuáles son cátedras con no sé qué, con la universidad, con el no sé qué, es decir, que de alguna manera pues eso, puedas buscar la información fácilmente y no decir, bueno, pues tengo ahí el contenedor de PDFs y ponte a buscar el contenido uno a uno, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, ponerlo en contexto del volumen de información que generamos, ¿eh? Es decir, que probablemente un ayuntamiento grande pues, tiene contenidos que publicar prácticamente de todo de lo que se habla. En el caso de ayuntamientos pequeños es que son 10 contenidos, si me apuráis, de todo lo que hay. 10 contenidos. En lo demás, en la mayor parte de las cajitas va a haber que decir, de esto no tengo, de esto no tengo, de esto no tengo, esto no lo hago, de esto no hay. No tengo ningún trabajador que pida compatibilidades, soy solamente yo, el secretario interventor del ayuntamiento. ¿Qué compatibilidad ni qué 8 cuartos? Es decir, aparte de que muy probablemente no tendré la mayor parte de los contenidos, pero hay que decir que no lo tengo, porque la sensación que se puede generar es la que os comenta Pilar, y es que estoy dejando de publicar algo que existe. Es mucho mejor decir que... La ciudadanía sospecha, ya de por sí, a lo mejor. ¿Se ha dado algún caso de compatibilidad? ¿Se ha dado algún caso de CS, de indemnización? Claro, es decir, pues ninguno dice, ¿por qué no lo dicen? Y no dejan la caja vacía. Es decir, la cajita, ese apartado epígrafe, hay que decir, no tenemos compatibilidades. Bueno, RPT se espera y se desea que la tenga, aunque sea un único puesto, bueno. Pero será un puesto que además nos altera a lo largo de los años. La SRPT estará 10 años igual. Ese RPT que esté en un formato estructurado, es decir, un Excel, puesto, son columnas con datos, no tengamos un documento PDF o un documento escaneado del papel que se lo carga todo. Nos pasa muy a menudo, ¿vale? Con dos ejemplos os voy a poner. La RPT que se aprobó hace 10 años y he publicado la RPT, el documento original de hace 10 años, más las 20 modificaciones de las RPTs. Está el documento más las 20 publicaciones. No podemos tener un documento consolidado. Imagino que Recursos Humanos, el Servicio de Personal, manejará un documento consolidado donde esté actualizado la RPT a fecha de hoy, que no tenga la gente que andar componiendo el collage y el puzzle. Esta era la original y después las 20 modificaciones que ha habido a lo largo del año. Eso es terrible, pero incluso para nosotros, como gestores, si alguien quiere saber cuál es la RPT a día de hoy, es que no lo puede ni hacer, ni siquiera el propio ayuntamiento. Ordenanzas. Apruebo la ordenanza y tengo las 30 modificaciones de la ordenanza fiscal que se aprueban todos los años. Oye, ¿no hay un texto consolidado? Sí, pero es que no lo queremos publicar porque a lo mejor nos hemos equivocado y tenemos errores. Hombre, no puede ser. O sea, es decir, la transparencia es esa herramienta molesta e incómoda que pone en evidencia algunas veces que trabajamos perdiendo el tiempo,
aplicando la mitad o el doble de recursos de los que deberíamos aplicar, no somos nada económicos y que nos hace cambiar nuestra forma de trabajar en nuestros protocolos, cosa que no queremos ni oír hablar. Esto lo voy a hacer así y lo voy a hacer hasta el día que me jubile. Y como venga alguien a cambiarme el pie y decirme que lo tengo que hacer o podría hacerlo de forma mejor para rentabilizar mejor el esfuerzo y tener las cosas bien consolidadas y bien publicadas para que todo el mundo se entere, de eso no queremos oír hablar. Ese es un cambio que es un reto, porque es verdad que es cambiar nuestra forma de pensar y de hacer, incluso de la de los demás, y eso es siempre complicado. Yo vuelvo a la trinchera. Si se hubiera planificado bien desde arriba, un portal de transparencia del Estado como fácil, asequible, con información que todo el mundo siguiera, esto no sería lo que está siendo ahora. Los ayuntamientos grandes que tenían poder, o las diputaciones o las comunidades autónomas, han hecho portales de transparencia propios, perfectos, maravillosos, muy intuitivos. El resto nos hemos buscado la vida como hemos podido. Algunos con PDFs, porque los portales de las diputaciones suelen ser subir PDFs. Otros, como el portal de transparencia del Estado, que sí que es muy interoperable, pero es muy complicado. Entonces, en realidad yo creo que se nos está poniendo una carga de trabajo a los curritos de abajo, cuando a lo mejor una planificación, por ejemplo, todas estas cajitas de la nueva ordenanza tipo, existirán en el portal de transparencia del Estado, porque yo manejo el portal de transparencia del Estado y muchas veces no sé dónde meter las cosas, porque las tengo, pero tengo que buscarme la forma de que, a ver dónde lo pongo, porque exactamente no tengo la cajita ni la forma de meterlo. Bien. Tienes creado ese apartado, ¿no? Precisamente más adaptado realmente a... Claro. Vamos a ver, si tenemos una página web, podemos tener un portal de transparencia. No necesito copiar nada, y menos el del Estado, que es una megaestructura para una entidad local que tiene un tamaño y dimensión pequeñita. Si yo tengo una página web, yo ya tengo un gestor de documentos. De hecho, el programa de fiestas casi nunca falta. Voy a eso. Es decir, el programa de fiestas nunca falta y las verbenas sé dónde están. Ahora los contratos los tengo despistados por ahí. Es decir, en una estructura de un portal de transparencia tengo organización, cómo es mi ayuntamiento, quién manda, cómo es el pleno, cuántos concejales, su historia, su foto si quieren, que es un dato personal, no tiene por qué, su nombre y apellidos, su cargo, es concejal delegado de... Estarán las delegaciones, ¿no?, que ha aprobado el alcalde, porque hay que publicarlas en un boletín oficial. Todo eso yo lo tengo. Y es un universo de información pública pequeñito, reducido. Si lo comparamos con otros grandes que tienen los mismos problemas porque tienen un volumen inmenso que tienen que articular. Casi siempre yo eso lo puedo organizar con un criterio de pura lógica. Organización es el organigrama que va a ser las declaraciones de bienes que las tienen que haber formulado, porque si no, no deberían de poder tomar posesión. Y esas las tengo que publicar, claro, un documento en papel escaneado no. Debería de tener un PDF rellenable con 4, pero eso lo hago una única vez y me sirve para los 10 próximos mandatos. Que lo rellenen ahí y que después lo firmen, a ser posible, electrónicamente, porque claro, si lo firman... Yo no quiero ver la firma del concejal en el portal, me quito el dato personal, ya no tengo un problema de disociación. ¿Para qué quiere la gente ver la firma? Saben que lo que esté publicado en el portal es cierto, verídico, y no necesito hacer una foto ni un escaneo de nada. Es decir, yo creo que tiene que cambiar un poquito la lógica, la nuestra, porque hacerlo como queremos hacerlo bien, primero, no es necesario y segundo, nos supone un trabajo infame. Entonces, 4 datos bien estructurados en una página web, no necesito firmar un convenio ni con la FEM, ni con el portal del Estado, ni comprar ni siquiera una herramienta Gestiona, que probablemente me trae el módulo para gestionar un portal de transparencia, y la verdad es que es un módulo malo. Si yo lo veo, digo, eso no es un portal de transparencia. Pero ¿cuántos datos tenemos si estamos en una corporación, en un ayuntamiento de 3.000 habitantes? Tenemos de todo esto que se nos pide 10 cosas. Esas 10 cosas que no se alteran al cabo del año más que 2 veces seguramente, o una única. ¿Dónde lo tengo? ¿Cómo lo presento? ¿Cómo lo estructuro para que se pueda ver fácilmente por la ciudadanía? Es una decisión que exige sobre todo pararse un ratito, un día de reflexión, que es verdad que en un día algunas veces pararse es complicado, porque todos los días están lloviendo cosas al secretario interventor y hay que resolverlas porque no pueden demorarse, pero algunas veces es pararse ese ratito. A lo mejor que te eche alguien una mano con una experiencia y que te diga, mira, esto lo podemos hacer de esta manera. O fijarse en otro portal
que puedes decir, oye, lo están haciendo relativamente bien, ¿vale? Y tienen 4 cajas. ¿Cuántos contratos tengo? ¿Cuántas subvenciones? A lo mejor no tengo ni una línea. ¿Cuántos convenios? ¿Firmo 1 o 2 al año? No tengo que publicar el documento del convenio. Tengo que publicar una relación de los convenios suscritos, donde yo soy una de las partes, hay que poner una columna cuál es la otra parte, si tiene coste, obligaciones económicas y cuál es su firma y su periodo de vigencia. Es una tabla con 2 líneas, al cabo del año, no más. Si alguien quiere el texto del convenio y yo no lo he publicado, que puedo hacerlo, motu propio, que lo pida vía acceso a información pública. Tendré la copia, se la remito. No sabéis cómo os entendemos, porque no solamente estamos en los grandes, sino recorremos los pequeñitos y hablamos con los pequeñitos. Es cuestión de pararse un rato, ver cuál es la información que yo creo que es relevante, aparte de la que me publican, van a ser 2 cosas a mayores, intentar organizarlas en mi página web, que tiene que tener una cajita de transparencia. En esa cajita de transparencia pueden estar otras cosas que ya están publicadas en la página web. El presupuesto, lo tengo que tener un boletín oficial, ¿verdad? Las ordenanzas, ¿cuántas se aprueba al cabo del año? 1, en el mejor de los casos, ¿cuántas al cabo del mandato? 4 años. 3. Esas 3 tienen que estar actualizadas. Si las he modificado, no puede estar un texto ahí anticuado. A ser posible, tener el texto que yo tengo en un documento PDF. Ahí me vale el PDF. No el escaneado, el PDF. Mucho mejor que la publicación oficial, que trae el número de boletín, el logo del boletín, el número de página, que no tienen ninguna importancia. Ese documento que finalmente es el que aprobó el Pleno y que se ha mandado a publicar con el formato en el boletín oficial de la provincia, es el documento que yo puedo publicar. Y eso es suficiente. Sí, Eduardo. Muy sencilla. Yo os lo cuento porque nosotros aquí hemos tenido muchos problemas con cómo transmitir esta forma de trabajo a las subunidades. Y al final lo que pensamos es que tenemos elementos tecnológicos que estamos ya usando, pero no de la forma correcta. ¿Cuántos de vosotros en vuestra institución o en vuestro organismo tenéis una nube privada, una nube empresarial de Google, de Microsoft, de quien sea? Ese mismo espacio en el que estáis guardando vuestros documentos, que deberíais estar guardándolos en ellos por un tema de persistencia de esa información, ¿cuántos de vosotros generáis enlaces para compartir a esos ficheros? Para compartirlos con vuestros propios compañeros de trabajo. Bueno, pues además de esa forma de colaboración entre las personas con las que compartís esfuerzo, hay otra manera de compartir esos documentos que es generar un enlace público a ese fichero. Entonces, si tú te generas una carpeta que llames, esta carpeta es de acceso público, para que tú siempre seas consciente de que lo que guardes ahí no es tan sensible como otras cuestiones. Y te generas un listado de 10, 15, los 20 documentos que dice Joaquín. Generas enlace público a cada uno de esos documentos y esos enlaces los pones en tu página web. No hace falta que tengas un portal de transparencia, con una ventaja fundamental para el día a día, y es que a partir de ese momento te ahorras el trabajo adicional de tener que entrar en tu plataforma de contenidos para republicar información, que a veces pues, resulta muy tedioso. Ese enlace es persistente, es duradero en el tiempo. Si tú desde tu aplicación Excel o Word le das guardar con el mismo nombre, no ha cambiado ni siquiera el enlace público. De modo que el propio trabajo que estás haciendo para ti de guardar una versión definitiva pública en una carpeta de tu disco duro, el enlace de la página web persiste y no cambia. Y estás haciendo cada 3 meses un trabajo que tiene como resultado una visibilidad pública que a ti no te ha costado ningún esfuerzo. No sé si... Son formas muy, muy sencillas de encontrar utilidad a estas tecnologías que estamos asumiendo o adoptando poco a poco y que a lo mejor no tenemos claras cómo poder darles un uso más eficaz. Incluso el boletín oficial de la provincia. Si tenemos ahí puesto, por ejemplo, el criterio de búsqueda, todo lo que se publique del Ayuntamiento X, pues a lo mejor ahí ya tienes también la publicidad directamente de todo lo que se publica del ayuntamiento, tal, y tienes como una especie de tablón o portal de anuncios o como... Es decir, es que al final es eso, es buscarse fórmulas, que es verdad que cuesta, pero es un poco cambiar la óptica, decir, bueno, todo lo que yo rindo hacia afuera, todo lo que publico hacia afuera, todo lo que tal, voy a recopilarlo, voy a estructurarlo, voy a, digamos, meterlo en las cajitas que decíamos, bueno, cajitas o como lo quieras llamar, pero al final es un poco eso, que sea fácilmente localizable, que te dé idea de qué hace el ayuntamiento, cómo está organizado, qué es lo que publica, qué es lo que tiene en marcha, qué es lo que... Es decir, es un poco
eso, ¿no? Ser un poco flexibles y eso, hay veces que sí hay que meter un poquito pues eso, ¿no? De pararse un poco y ver qué estamos publicando o qué, incluso a veces por el tema de reutilización, esto ya es ir un poquito más allá, pero por ejemplo, si el INE publica datos a nivel de municipios, de no sé cuándo, no sé menos, pues si yo tengo de alguna manera que esos datos los pueda yo también recoger y ponerlos en, pues son datos que ya están publicados en otros portales o en otros... Entonces, pues bueno, todo eso es información sobre el municipio, ¿no? Pues bueno, si todo eso está publicado en otros portales, los recojo para tenerlos ahí más... Imaginaros una resolución del comisionado, que es una resolución de una reclamación puesta a una resolución de acceso o no resolución de acceso porque lo hemos dejado sin resolver. Esa información está publicada ya en otro sitio. Es decir, que no tengo por qué traerla aquí, simplemente ver el enlace y publicarla. Igual una resolución del Tribunal de Recursos Contractuales, de la Junta Consultiva de Contratación, CENDOG. Las sentencias las tengo, probablemente las tengo ahí, y además están ya disociadas porque se han inventado, los nombres son ficticios. Es decir, todo ese tipo de cosas es información que a mí me sirve para alimentar mi portal y obviamente dar una imagen que no tiene por qué ser apariencia de que efectivamente tengo interés en que la gente esté informada de las cosas que suceden en mi municipio, ¿no? Y eso probablemente pasará por un curso, una asistencia de la Diputación Provincial que nos enseñe a utilizar herramientas que probablemente desconocemos, pero que tenemos y podemos utilizar, y utilizarlas además para ahorrarnos sobre todo tiempo. Yo estaba pensando en la huella normativa de la Junta de Castilla y León, ese es el sistema que Eduardo estaba contando, porque los documentos del expediente están en unas carpetas, diríamos, internas, pero cada uno de esos documentos es un enlace, es una URL, ¿vale? Que yo cuando la pongo en el portal lleva y conduce de acceso al documento. El documento tiene que estar obviamente de alguna forma abierto y no estar en una intranet que impida que quien pincha desde fuera no pueda acceder al documento. Pero eso es una cuestión de aprender cuestiones técnicas que nos tienen que explicar pues, Javi y sus colegas de las diputaciones provinciales correspondientes y que probablemente vamos a poder utilizar en nuestras páginas web, ¿no? Sin necesidad de que sean la sede electrónica ni nada sofisticado. Bueno, este aprendizaje lo podríamos haber hecho en 10 años que lleva en vigor la ley. Es verdad que algunas veces es a los 10 años cuando nos enteramos y empezamos a pensar que algo deberíamos hacer, sobre todo ante un horizonte, panorama de que la normativa se vaya a hacer mucho más estricta, en el sentido de que habrá un régimen sancionador, probablemente corresponderá sancionar al órgano independiente comisionado y no a nuestro propio ayuntamiento. Nos libramos, diríamos, porque quien tiene que sancionar muy probablemente es el que se tendría que sancionar a sí mismo, ¿no? Pero el día que sea el comisionado de transparencia como órgano independiente el que ante una denuncia no tenga más remedio que hacer una investigación o abrir en su caso un expediente, pues tendremos menos posibilidades de excusarnos, ¿no? También en la ley de transparencia al menos se ha propuesto que los ayuntamientos con menos recursos puedan excusar en un momento determinado ante un incidente de este tipo que no han podido llevar a cabo el cumplimiento de sus obligaciones por una carencia, diríamos, galopante de medios o yo qué sé por qué, ¿no? Es decir, que tengamos la posibilidad de excusar que en un momento determinado no ha sido posible hacer algo que deberíamos. Pero eso no es una excusa eterna, infinita, que nos va a servir siempre para hacer dejación o no cumplir con unas mínimas obligaciones de al menos contar nuestro presupuesto, nuestro organigrama, nuestra estructura, quiénes somos, el perfil profesional de nuestros órganos de gobierno, es decir, de los concejales, ¿qué perfil profesional? Es decir, no son profesionales de la política, probablemente pues es un agricultor, es un maestro que tiene dedicación a tiempo parcial y que compatibiliza con su puesto de funcionario público. El perfil profesional se consume en 2 líneas. Ni tienen publicaciones, ni tienen condecoraciones, ni en su declaración de bienes probablemente pues no habrá 4 inmuebles con 2 Ferraris Testarossa. Es decir, ese problema lo tienen los grandes, que algunas veces tienen que hacer una publicación muy ad hoc para que no se identifiquen dónde están los inmuebles, cuál es el régimen incluso de propiedad de los inmuebles, el coche por su modelo, que puedas identificarlo fácilmente porque solamente hay uno en toda la ciudad con esa gama. Es decir, tenemos unos problemas que en los pequeñitos no se dan, porque en los pequeñitos, diríamos, el detalle y el volumen de esa información no existe. Entonces, aprovechemos esa ventaja, que es pequeñita, pero es una ventaja, para después, cuando tengamos que publicar información en volumen muy pequeñito, podamos hacerlo con claridad, que se encuentre fácil y se entienda. Yo creo que ese es el reto, no tanto la tecnología,
Si tenemos una página web, tenemos un gestor de documentos que nos permite subir documentos, una tabla Excel. Pues con esa tabla Excel de 3 contratos, algunas veces decís, yo lo que tengo es un Excel Warry Page, a mí me hace mucha gracia cuando decís eso, pues, ¿cómo que un Excel Warry Page? Pues un Excel que yo voy haciendo, con los expedientes que se van generando año tras año, pero son 10 expedientes sancionadores al cabo del año, pues con que subas el Excel Warry Page, que es un formato reutilizable, totalmente útil, con eso es bastante, seguro que es bastante, con eso es más que de sobra. Pero eso, y que a lo mejor esa información la has elaborado porque te la pide concejal, alcalde, quien sea, o el otro departamento, es decir, que a lo mejor es eso, que ya lo tienes un poco puesto porque lo necesitas, ¿no? Es una herramienta de trabajo muchas veces, ¿no? Reutilicemos. Claro. Si yo quiero hacer un seguimiento de los expedientes que llevo, es que no tengo más remedio que llevar una tabla. O sea, esa tabla que yo llevo, un poquito cuidada y preparada, es decir, revisada y que no vaya a publicar algo que no debo, es suficiente como para subirla a un portal y que sea información fabulosa, fantástica, no más. O sea, que no tenemos que hacer grandes cosas, ni gráficos, ni colores, pero sí publicar algo. Contar qué hacemos, esa es la pregunta, diríamos, clave. Y para contar lo que hacemos, porque tampoco hacemos tanto, es decir, pero muchas veces no tenemos recursos, ni medios, ni posibilidad de hacerlo en el tiempo que tenemos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo voy haciendo. Esa es la rendición de cuentas para mí real. Y es lo que puede interesar a un vecino. Oye, pues fíjate los contratos que hemos hecho al cabo del año. ¿Para qué? Un parque infantil, 4 cositas que tenemos, o algunas nos financian por las diputaciones provinciales, porque nos transfieren, obviamente, fondos o recursos para hacer poquitas cosas. También la diputación tiene que publicar eso, porque es dinero que obviamente transfiere a los ayuntamientos para hacer las pocas inversiones que puede hacer un ayuntamiento con pocos recursos. Es algo discreto, sencillo, pero hay que hacerlo. El tema es que hay que hacerlo. Y esto es lo que nos sitúa en una órbita en la que, jolín, yo estaba ya agobiado con lo que tenía que hacer porque tengo que rendir cuentas a 100 y hacer 1000 informes de cuya utilidad pues muchas veces dudamos, pero esto hay que hacerlo y lo vamos a tener que hacer. Es decir, no es una cuestión de que hayamos venido aquí diciendo, Dios mío, prepararos, para nada, pero sí que hay que empezar. Hoy es el primer día, es una oportunidad para empezar a hacerlo ahora, de esta manera. Sí, no, y lo bueno es eso, que aquí está como recopilado, a lo mejor no se te dan todo, tal, pero es todo lo que del ámbito local, competencias locales, está está en diferente normativa sectorial. Por ejemplo, el bloque de urbanismo, ¿no? Pues, es decir, que al final es un poco recoger todo lo que está por ahí disperso y tenerlo un poco encapsulado, ¿no? Tenerlo, digamos, ordenado.